Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad, en el downtown. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios, ¿verdad? Tenemos nuestro servicio los miércoles a las 7, una noche de oración y una noche de estudio profundo de la palabra de Dios, donde damos clases también a nivel de seminario completamente gratis. Dese esa oportunidad y dese esa oportunidad de buscar una iglesia conforme al corazón de Dios, no conforme a los hombres, no conforme a los dogmas, no conforme a las denominaciones y concilios, sino conforme a la Biblia, así que sea una iglesia 100% bíblica, donde la palabra de Dios sea la autoridad final. Y estamos muy faltos de sana doctrina, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender lo bueno y no lo malo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres, en el nombre de Jesús. Yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder exponer tu palabra de gloria, por poder predicarla, Padre. Es un privilegio para mí, Padre, que tú me uses como instrumento para esta predicación, Padre, porque lo único que yo quiero es que tú te puedas glorificar en todo lo que yo diga y yo enseñe a través de esta, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén. Amén. Bueno, que estamos ya pasando los calores aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Yo sé que el clima está de cabeza, la tierra gime, dice la Biblia, la tierra está cambiando, los climas están cambiando. ¿Por qué? Porque pues también la tierra ya quiere que sea redimida, porque la tierra ya está cansada que los humanos la hayan deforestado, le hayan contaminado, le hayan hecho miles de cosas a la tierra, donde los ecosistemas ya están muy deteriorados y malos, pero un día Dios todo lo va a restaurar, Él lo prometió, ¿verdad? Y esperemos ese día con anhelo, ¿verdad? Un día que la gloriosa iglesia sea raptada y podamos regresar a una tierra conforme al corazón de Él por 1000 años para gobernar juntamente con Cristo. Y hoy vamos a tener un tema muy importante, porque también vamos a hablar de ciertas cosas como gobernar, como los jueces, y vamos a hablar de un juez muy particular, muy especial en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Muchos dicen que hay 14 jueces, otros dicen que son 12, ¿verdad? Pero los 7 solamente fueron los que cumplieron el propósito de Dios, porque 7 es el número mágico de Dios, ¿verdad? Muchas veces dicen que son 14 porque toman a Débora como juez y a Samuel, pero Samuel se considera más un profeta y Débora Dios la puso como para mofarse de Israel, para reírse de Israel. Entonces fueron 12 los jueces de Israel. Y hoy vamos a ver una predicación conforme al corazón de Dios, que se llama Sansón, un hombre común y corriente. Como dice la palabra de Dios en Santiago, que Elías era un hombre común como nosotros también. Sansón era un hombre común y corriente, porque todo el mundo se imagina cuando hablamos de Sansón que es un hombre muy fuerte, que looks like, como se ve como Arnold Schwarzenegger, que está muy fuertote, pero no, él era un hombre con apariencia normal, tiene una fuerza increíble, es uno de los personajes más enigmáticos en las Sagradas Escrituras, porque de ahí han tomado muchas historias, han hecho muchas películas, han tomado el nombre, han hecho infinidad de cosas. ¿Sabía que, por ejemplo, las maletas que usted usa cuando usted va en avión y eso se llaman Samsung? Viene del nombre de Sansón, si usted no lo sabe. Cuando usted ve una maleta Samsung, es una Sansona. Eso es lo que es. De ahí tomaron el nombre, porque se escribe en diferentes idiomas diferentes, ¿verdad? Entonces vemos que Sansón era un hombre común y corriente, como cada uno de nosotros, pero que Dios lo usó como un instrumento. Es lo que tenemos que aprender. Y fue muy enigmático porque Dios puso un poder especial en Sansón, que era muy fuerte, muy fuerte. Dice la Biblia que era 1000 veces más fuerte que sus enemigos. Imagínense una persona 1000 veces más fuerte. Entonces, pero no era en sí Sansón, era Dios que estaba dentro de Sansón, y lo vamos a través de esta predicación, ¿verdad? Sansón, ¿verdad? Primeramente en la Biblia, en Jueces capítulo 13, ¿verdad? Nos habla que, y si usted nos quiere seguir en su casa con la palabra de Dios, vamos a hablar de muchos capítulos, ¿verdad? Del capítulo 13, 14 y 15, no vamos a leer todos los versículos, pero vamos a explicarnos muy rápidamente esta maravillosa historia de Sansón.
¿verdad? Este juez de Israel. Samsón fue el juez número 5. Samsón fue el juez número 5 de la tribu de Dan, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo. Eso no es común, ¿verdad? En la Biblia, si usted lee Crónicas, si usted lee Jueces, si usted lee Éxodo, usted va a ver que los hijos de Israel tornaron, tornaron a hacer lo malo. Tornar es que se dieron la vuelta a Dios y empezaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, ¿verdad? Y había un personaje que se llamaba Manoa. Manoa era el padre de Sansón en la ciudad de Zorar, de la tribu de Dan, ¿verdad? Y su esposa, ella era estéril, ¿verdad? La esposa de Sansón era estéril. Si vemos las escrituras, era estéril. La esposa de Manoa era estéril. La mamá de Sansón era estéril. Manoa era estéril, ¿verdad? Pero un día el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa. No dice las Sagradas Escrituras el nombre de ella, solamente menciona el nombre del padre de Sansón, ¿verdad? Y nos dice que se le apareció el ángel del Señor. Y si usted no sabe, el ángel del Señor es Cristo, cristificado, o sea, en un personaje, es Cristo en el Antiguo Testamento. Si usted estudia las Sagradas Escrituras con diligencia, el ángel del Señor es nuestro Señor Jesucristo. Cuando se le aparece a Manoa, se le aparece a la esposa de él, se le aparece a Gedeón, se le aparece a muchos personajes en la Biblia, es el mismo Jesucristo, ¿verdad? Y dice que esta esposa o la mamá de Sansón era estéril. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo que iba a concebir un varón, que ella se tenía que guardar, que no tenía que tomar ni vino ni sidra, ni tampoco comer cosas inmundas, y el hijo que iba a tener, y el hijo que iba a parir, sería un nazareo. En un nazareo no se le puede pasar la navaja sobre su cabeza, ¿verdad? Es uno de los requisitos del nazareo, que el nazareo no tome vino, no tome sidra. ¿Qué sidra? Cerveza. No se iba a echar sus chelitas, ¿verdad? No se iba a tomar sus cervecitas, ¿verdad? Y que no comiera cosas inmundas, según las leyes del Levítico, que era inmundo, que Dios considera inmundo. Entonces, nazareo no es lo mismo que nazareno. Ponga mucha atención, porque muchas veces confundimos esa palabra de nazareo con nazareno. Nazareno quiere decir que tú vienes de Nazaret, como Jesús de Nazaret. Y nazareo es alguien que hace votos a Dios, ¿verdad? Alguien que le va a servir a Dios, alguien que está dedicado, consagrado a Dios. Entonces es muy importante eso, pero es algo muy importante que le dijo el ángel del Señor a la esposa de Manoa, a la mamá de Sansón. Le dijo: tu hijo va a comenzar a salvar al pueblo de Israel de los israelitas. Eso es lo que va a hacer, ese es el propósito de tu hijo. Por eso vas a tener un hijo, porque él va a comenzar a salvar a los hijos de Israel, ¿verdad? Ya sabemos que en la historia le sacaron los ojos, lo pusieron en la cárcel. Es uno de los hombres de la Biblia más enigmáticos por el atributo que Dios le dio, ¿verdad? Porque no vemos muchos personajes en la Biblia que Dios le da una fuerza sobrenatural, solamente a Sansón y a otro. No vamos a hablar de él hoy, pero hay dos personajes que Dios les puso esa fuerza a través del Espíritu Santo. Entonces vemos que en el libro de Jueces vemos que la profecía, ¿verdad? La profecía de cómo Sansón fue profetizado. ¿Por qué? Porque había obviamente un plan. Eso no lo entendemos. Había un plan de Dios. Si tú amas al Señor, si tú quieres conocer al Señor, asegúrate que tú estás dentro de su plan. Porque si tú no estás dentro de su plan, tú estás en el aire. Dios ni siquiera te va a tomar en cuenta. Eso es lo más importante, que tú seas parte del propósito de Dios. Y Él quiere que nadie se pierda. Entonces, uno de los propósitos para la iglesia es predicar el Evangelio donde quiera que tú estés y vayas, ¿verdad? Entonces, le dijo que este personaje iba a ser nazareo hasta su muerte. También le profetizó su muerte, si usted no lo sabe. Le profetizó la muerte a la mamá. Dijo, él va a ser nazareo hasta que muera. ¿Por qué? Porque los nazareos nada más son un tiempo hasta que cumplen 30 años y se consagran como sacerdotes. Pero le dijo el ángel que él iba a morir. El ángel se lo puso muy claro, va a morir, ¿verdad?
Entonces vemos que la esposa le cuenta al marido: mira, se me pareció un varón de Dios, no sé qué es. Yo le pregunté cómo se llama, no me quiso decir, pero me dijo que yo iba a concebir un hijo y este va a ser nazareo y que yo tengo que guardarme, según la ley de Levítico, no tengo que comer cosa inmunda, tomar sidra o vino. Entonces el esposo le dijo: bueno, pues aquí hay un orden de Dios, ¿no? Me tiene que decir Dios también a mí. Entonces el esposo, Manoa, empieza a orar fervientemente para que el ángel del Señor regrese. Entonces es escuchado por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es escuchado por Dios? Porque es el orden de Dios, es el propósito de Dios. Entonces el ángel se le aparece otra vez a la mujer y la mujer lo ve y dice: este es el que me profetizó, y corre al marido a buscarlo. Mira, aquí está el varón que él me profetizó. Entonces Manoa llegó con el ángel del Señor y le preguntó: ¿tú eres aquel varón que mi esposa dice que ella va a concebir un hijo para empezar a salvar al pueblo de Israel? Y es muy importante lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Jueces capítulo 13, porque dice: yo soy, ¿verdad? Porque muchas veces no nos damos cuenta que el ángel del Señor acampaba en el Antiguo Testamento. Acampaba quiere decir temporalmente. Por eso Sansón se le venía esa fuerza y se le iba. A David venía el Espíritu y se le iba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo iba y venía. No era sellado como ahora en el Nuevo Testamento, que permanece para siempre hasta el día de la redención. Entonces dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen, ¿verdad? En ese entonces. Ahora no, el ángel del Señor ya no acampa. Ahora el ángel del Señor vive dentro del creyente. Aquel que declara a Cristo como Señor y Jesús ya no acampa. Ya el ángel del Señor se mete dentro del creyente y está amalgado a él por una eternidad. Entonces es muy importante aprender eso, ¿verdad? En Jueces 11:13 le dice: yo soy. Es muy importante ese de yo soy. En Jueces 13:11 dice: yo soy. En Jueces, perdón, dije otra cita, dije Jueces 13:11, dice: yo soy. Ese la tienes que subrayar en tu Biblia, porque ¿quién es el yo soy? El que se le aparece a Moisés. Dice, Moisés le dijo en la zarza: ¿quién eres tú? Yo soy. El que se le aparece a Manoa: ¿quién eres tú? Yo soy. El que se le aparece a Gedeón le dice: ¿quién eres tú? Yo soy. Es el mismo Dios. Yo soy. Yo soy el que siempre ha existido y existirá. Y es algo que nosotros tenemos que aprender mucho en las Sagradas Escrituras para saber quién es Dios. Pero hay algo muy importante en el versículo 13-18, que Manoa le pregunta al ángel: y queremos saber tu nombre, porque cuando se cumpla lo que tú profetizaste, te queremos adorar, te queremos exaltar, te queremos honrar, queremos saber tu nombre para hacerlo. Y el ángel le dijo: no me preguntes por mi nombre, porque mi nombre es oculto. Y si usted se fija en las nuevas versiones, en las nuevas Biblias corruptas, no le quitaron el oculto. Le pusieron admirable. En otras Biblias, como la Nueva Versión Internacional, le pusieron maravilloso. ¿Por qué cambiarían eso? Porque ya no encaja la teología de cuando cambiaron la Reina Valera de Jehová. Entonces le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Es oculto. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios no iba a ser revelado hasta que Él se sacrificase en la cruz. Señor Jesucristo. Ese es el nombre de Dios. Señor por el Antiguo Testamento. Jesús por Jesús, que vino como el Hijo del Hombre. Y Cristo quiere decir Espíritu Santo. Señor Jesucristo es el nombre de Dios. Pero no, quisieron cambiar en el año 300, quisieron cambiar donde decía Señor y pusieron Jehová. Entonces, como que no concuerda esta cita, dice el ángel de Jehová y después le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y le dice admirable, ¿verdad? Para que encajara su teología. Pero no, dice: mi nombre es oculto. Y le dijo lo mismo a Moisés: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, Moisés? En la zarza le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Dice: yo soy el que siempre he sido. Eso es lo que le respondió Dios en hebreo. ¿Se fija cómo vamos aprendiendo algo del nombre de Dios, que es algo muy importante?
te preguntarás que porque mi nombre es oculto, ¿va? Entonces, el papá de Sansón, Manoa, dijo, bueno, entonces permíteme, te voy a hacer un cabrito, lo voy a hacer con aderezo, vamos a hacernos un banquete para ti, porque gracias por esta profecía, pero el ángel del Señor dice, no comeré tu pan, no comeré tu pan. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Cómo Dios se va a sentar con alguien a comer, ¿verdad? Y bueno, dice, pero tú puedes hacer un holocausto, le dijo el ángel del Señor. Si el ángel del Señor dijo, tú puedes hacer un sacrificio, un holocausto, al único que se le puede hacer un sacrificio, un holocausto, es a Dios. Por eso el ángel del Señor es Dios. El ángel del Señor es Jesucristo. Entonces, ellos preparan ese holocausto, su esposa y él, y se van a la peña del Señor, donde ellos se acostumbraban a hacer los sacrificios para el Señor, para Dios, para Elohim en ese entonces. Entonces, el ángel del Señor produce un milagro, el mismo milagro que produce con Gedeón. Hace que el fuego suba al cielo y regrese, suba al cielo y regrese. Y Manoa y su esposa se quedan día 6, ¿verdad? Que abren la boca y se postran al suelo y dicen, este es Dios. Se da cuenta Manoa que es el ángel del Señor. Entonces él entra un gran temor, porque en ese entonces, en el Antiguo Testamento, decían que si tú veías a Dios ibas a morir. Entonces le dice a su esposa, pues vamos a morir, vamos a colgar los tenis, vieja, porque pues vimos a Dios, ¿qué vamos a hacer? Pero fíjese muy bien, la mujer más sabia le dice, no, Manoa, no, tranquilo. Si el ángel del Señor o Dios permitió que nos diera esa profecía y permitió ver lo que Él hizo, no va a hacer nada con nosotros. Se va a cumplir lo que Él dijo porque Él es Dios. ¿Se fija? Entonces, al final del capítulo 13 nos dice que Sansón creció y Dios lo bendijo. Y el Señor empezó a manifestarse en Sansón. El Señor se empezó a manifestarse en Sansón. Entonces mucha gente te ve, tú ves una película o un cuento de Sansón y dice que Sansón tenía una fuerza, la fuerza no era de él, la fuerza era de Dios. Era Dios manifestándose en Sansón. Y muchas veces no lo entendemos de esa manera, ¿verdad? Entonces al final del capítulo 13 nos dice eso, ¿verdad? Ya vamos avanzando, ¿verdad? Porque son 3 capítulos lo que habla esta historia tan bonita, ¿verdad? Porque vemos que Sansón desobedeció, hizo lo que él quiso, se hizo un mujeriego, parrandero, borracho, jugador. ¿Va? Vamos a verlo. Entonces dice el contexto en Jueces 14, dice, y descendió Sansón a Timá. Entonces él era joven, dice la Biblia que era un mancebo, un joven que ya estaba, un mancebo es un joven que ya se puede casar. Entonces vio una mujer, hija de los filisteos, y le agradó ante sus ojos, y la vio muy bonita, se enamoró a primera vista a Sansón, y él hizo lo correcto, fue con sus padres y le dijo, ¿saben qué? Vi una filistea que estaba como para chuparse los dedos, entonces yo me quiero casar con ella. Entonces los padres, ¿qué? ¿Cómo te vas a casar con una incircuncisa? ¿Cómo te vas a casar con una filistea? Si los filisteos son los que nos tienen esclavizados. Dice, ¿cómo te vas a casar con ella? Dice, no hay otra mujer en nuestra tribu, en la tribu porque ellos se casaban entre tribus, en la tribu de Dan, ¿verdad? Pero él le dijo, te ruego, papá, te ruego, mamá, que te dejes tomarla como esposa. ¿Por qué? Porque me enamoré. Pero ese amor fue de Sansón, o esa mujer Dios se la puso a Sansón, vamos a ver, ¿verdad? Y dice en Jueces 14, Sansón le dijo a sus padres, la tomaré como esposa, ya que esto agradó a mis ojos, ¿verdad? Él se decidió, si no me voy de la casa, me voy con ella, pero yo me voy a casar porque me voy a casar con ella, le dijo a sus padres, ¿verdad? Y en Jueces 14 nos revela algo muy importante, ¿verdad? Que nos dice la palabra de Dios que más sus padres, apréndetelo si tú estás viendo esta predicación, no sabían que ese amor que Sansón tenía por esa mujer venía del Señor, era plan del Señor.
Era plan del Señor para que él comenzara a meterse con los filisteos para comenzar a derrotarlos. ¿Por qué? Porque muchas veces el padre y la madre, como eran devotos a Dios, eran muy tradicionalistas, ¿verdad? Que tú te tienes que casar dentro de la tribu, tienes que casarte como judío, tienes que no rompían la copa en el suelo, ¿verdad? Como hoy en día, ¿verdad? Entonces, porque ni había copas de cristal. Y ¿verdad? Que ponen la copa y la pisan, ¿verdad? Cuando se casan. No había todo eso, pero más sus padres no sabían que esto venía del Señor. Y eso nos abre los ojos aquí, porque muchos predican acerca de Sansón, que él hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. No, Sansón hizo lo que Dios quiso. Nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Es algo que tú te lo tienes que aprender. A lo mejor Dios te hace hacer cosas que no debes, pero para cumplir su plan. No quiere decir que tú te vas a justificar, ¿verdad? Oh, yo miento, yo robo, o yo transeo para cumplir el plan de Dios. No, porque ya el canon ya está cerrado. Tú ya no entras aquí. Pero Sansón sí entraba aquí. ¿Se fijan? Entonces, como dice Romanos 8:28, todas las cosas pasan para bien, pero aquellos que aman y son llamados por el Señor. No para todos. Todas las cosas pasan para bien, aquellos que son llamados y aquellos que aman al Señor, ¿verdad? Lo aman con todas sus fuerzas. Entonces sus padres no sabían por qué se quería casar con una incircuncisa filistea o con ellos, ¿verdad? Entonces dice que yendo allá a Tirán, Sansón se encontró con un cachorro de león, dice la Biblia. Cachorro no significa que se encontró un cachorrito, sino cachorro, cuando dice cachorro en el original, porque en las Biblias nuevas no dice cachorro, se refiere a un león joven, fuerte, que estaba en su pleno apogeo, mancebo como él, en otras palabras. O sea, se agarró un león que estaba, no un león viejo, esos que ya le cuelgan la papada acá y no, un león que estaba fuerte en sus plenos días, ¿verdad? Y peleó con este león y lo destrozó, dice la Biblia. O sea, el Espíritu de Dios cayó sobre Sansón. El Espíritu de Dios cayó sobre Sansón. ¿Qué quiere decir que el Espíritu de Dios cayó sobre Sansón? Que el Espíritu Santo se le metió a Sansón, él tomó esa fuerza y destruyó al león con sus propias manos. ¿Verdad? Pero entonces, él insistía en casarse, ¿verdad? En casarse con esa jovencita, con esa manceba filistea, y pues la iba a ver y bajaba ya de donde estaban ellos arriba, Judá estaba arriba y el pueblo de ellos estaba más abajo, y bajaba y quiso ver al león que había destrozado. Entonces cuando fue a ver el cadáver del león, porque un nazareo tiene que estar alejado de los cadáveres, es uno de los requisitos de los nazareos, si usted no lo sabe. Un nazareo no puede tocar un cadáver, mucho menos comer un cadáver como lo hizo Sansón. Entonces pasó y vio el cadáver del león y vio que había un enjambre de abejas, y dijo, pues ¿qué pasó aquí? No son moscas, son abejas. Y vio que adentro había un panal y lo tomó con sus manos y empezó a caminar con el panal y comérselo, y llegó y le ofreció a sus padres que comieran de esa cosa inmunda, y sus padres sin saberlo. Coman este panalito, miren qué panalito tan rico les traigo, bien dulcecito, pero no sabían de dónde provenía este panal, ¿verdad? Entonces él se va con 30 de sus amigos, a pedir a la novia, porque los padres no estaban de acuerdo. Entonces sus amigos dicen, yo les prometo que yo les voy a comprar ropas a ustedes para mi boda, si ustedes me dicen este enigma que yo tengo en mí. Van a tener nada más una semana para saber cuál es este enigma que yo les voy a decir, este acertijo, esta adivinanza, dice Sansón, ¿verdad? Y la adivinanza que él dice, ¿verdad? Dice, el devorador salió comida y el fuerte salió dulzura. Estaba él obviamente hablando de la atrocidad que había hecho con el león, ¿verdad? Ese era el enigma.
Entonces no supieron sus amigos, sus 30 amigos no supieron el enigma. Entonces le dijeron a la que iba a ser esposa de él, dijo, pues tú sácale la verdad a Sansón. Y ella lloró y le dijo, Sansón, dime cuál es el enigma. Y le hizo la llorona, ¿va? Y Sansón le dijo, bueno, pues el enigma es este. Entonces los otros escucharon y él perdió la apuesta. Entonces él, muy enojado, dijo, pues entonces ahora me voy a desquitar con los filisteos porque son bien chismosos. Y fue con los filisteos y mató a 30 hombres y los despojó de sus ropas y se los dio a los otros. Entonces él se tuvo que esconder un tiempo, entonces ya regresó porque tenía un compromiso para casarse, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Sansón fue un desobediente, se ocultó, engañó y se rió de muchas personas, se mofó hasta de sus mismos padres porque los engañó. Entonces dice en el capítulo 15, ¿verdad? Que ya empezamos otro capítulo, ya vimos el capítulo 13, el capítulo 14 y ahora el capítulo 15, que él fue con un cabrito con el papá de la prometida a decirle, mira, aquí te traigo una ofrenda de paz, mira, tómala, y yo puedo entrar a la cámara con tu hija porque ya vamos a casarnos, ya nos podemos casar. Entonces el padre le dijo, pues no se puede ya, Sansón, porque le dimos a tu prometida a otro. Pero puedes tomar tú la más jovencita si quieres. O sea, y Sansón se enfureció, se fue de ahí y dice que atrapó 300 zorras. 300 zorras. Usted no sabe qué tan difícil es agarrar una zorra. Si usted no tiene idea, un día ponga en YouTube cacería de la zorra. Pues cacería de la zorra tiene que haber como 4 o 5 cazadores con caballos y perros para atrapar a la zorra, porque la zorra no se deja atrapar así muy fácilmente. Imagínense Sansón, que el Espíritu de Dios se metió dentro de él y atrapó 300 zorras. 300 zorras. No una zorra, dos, 300. Entonces agarró todas las zorras, las amarró y después les amarró una mecha en la cola. Una mecha es una cuerda que contiene pólvora. Entonces una tea, dice en la Biblia. Entonces les amarró una mecha en la cola y prendió las 300 zorras y las dejó escapar a todos los campos de los filisteos, todas sus viñas, todos sus lugares, en la época de la cosecha, para destruir todo lo que iban a producir ese año. Bueno, también fue el propósito de Dios, porque Dios quería debilitar a los filisteos, que no tuvieran comida. Entonces los filisteos pegaron de gritos, querían matar a Sansón. Había 5 mayores príncipes de los filisteos, en ese entonces gobernaban 5 familias, 5 príncipes de los filisteos, y reunieron 3,000 hombres para buscarlos. Él se escondió en una peña como Elías, ¿verdad? Dice que en la peña de Etén, creo que dice en la Biblia. Entonces los 3,000 hombres hallaron a Sansón y lo fueron a ver. Entonces Sansón se rindió y dijo, bueno, pues si ustedes no me matan, yo me entrego. Si ustedes no me matan, yo me entrego. Entonces ya se entregó, lo amarraron con cuerdas nuevas, dice la Biblia, lo bajaron al pueblo y llegó ante los príncipes, pero el Espíritu del Señor cayó sobre él, dice la Biblia. Entonces el Espíritu de Dios cayó sobre él y Sansón se puso a pelear con esos 3,000 personas y agarró una quijada de un burro que estaba recién muerta, una quijada de un burro, y empezó a matarlos a todos esos filisteos con la quijada del burro. Dice la Biblia que mató a 1,000 de esos filisteos. 1,000, los otros 2,000, ¿qué pasó? Huyeron. Pero dice la Biblia que estaba él tan cansado de haber matado 1,000 filisteos y se estaba ya desmayando, le iba a dar ya el patatús a Sansón porque no había tomado agua ni nada y se estaba deshidratando. Dice, Dios, ayúdame, porque si ahorita yo caigo, estos incircuncisos me van a matar. Entonces lo que hizo Dios fue que abrió una de las muelas de la quijada del burro y salió agua. Y empezó a tomar a Sansón aguas, recuperando sus fuerzas y dándole fuerzas físicamente, y el Espíritu del Señor estaba aún en él. Y ese lugar lo llamó el lugar de la quijada, y cuando le abrió la muela a Sansón lo llamó el lugar del manantial donde te puedes hasta emborrachar. O sea, todavía se mofó Sansón de lo que hizo Dios. Imagínense cómo era Sansón. Imagínense, Sansón era un juez, ¿cómo estarían los otros?
en esa época donde los hijos de Israel hicieron lo malo. Eso no lo entendemos. Él era un juez. Dice que gobernó por 20 años como juez. El quinto juez de Israel, de la tribu de Dan. Sansón, ¿verdad? Es algo muy interesante que nosotros tenemos que aprender de que cómo él pudo destruir a 1000 filisteos con una quijada de burro, ¿verdad? Ese es impresionante lo que él hizo. Entonces todos tuvieron temor de él, ¿verdad? Obviamente. Sansón fue el juez número 5 de Israel, ¿verdad? Liberó a Israel de los filisteos y peleó con miles de ellos, con miles. Estamos hablando, si mató a 1000, imagínense, peleó contra 3000 y mató a 1000. Peleó con muchos filisteos. Entonces vemos que es una historia muy sorprendente lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y eso fue cierto? Pues claro que fue cierto. Dicen que han encontrado ruinas arqueológicas con jeroglíficos de la historia de Sansón, que datan del año 300, 400, de sinagogas muy antiguas que tratan de esa historia, de lo que hizo Sansón. Porque acuérdense que el libro de Jueces es un relato como cronológico de lo que pasó en Israel, como historia, como un libro de historia para ellos. Bueno, eso no fue nada, ¿verdad? Si vemos en Jueces 16, la cosa se pone mejor. En Jueces 16 nos dice que Sansón un día se fue a Gaza, a la ciudad de Gaza, donde es una ciudad que era amurallada, si usted no lo sabe, en la época de Sansón, y tuvo que ver ahí con una ramera, se acostó con una prostituta. Entonces ya vemos que Sansón, aparte de acostarse con prostitutas, de desobediente a sus padres, y que se rió de lo que hizo Dios, que salió agua de la muela, de la quijada del burro, aún así seguía siendo instrumento de Dios, porque Dios tenía un plan para él y nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Por muy rebelde que Sansón era, nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Eso no lo entendemos. Como dice Job, nadie puede ir contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque pues, Job lo dijo, qué especie tan más rara que tenemos hoy en día, nacemos encuerados y queremos hacer muchos bienes. Pero esa es la verdad bíblica, que nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Cuando Dios tiene un plan, Dios lo va a realizar, no importa cómo, pero lo va a realizar. Entonces él se acostó con la prostituta o con la ramera en Gaza, y los espías, porque ya tenía espías él que lo andaban vigilando dónde estaba Sansón, cómo le podían caer, cómo lo podían matar, porque había hecho mucho daño a los filisteos, había destruido todas sus cosechas, había matado más de 1000 filisteos. Imagínense, entonces los filisteos querían deshacerse de él de una manera u otra, ¿verdad? Pero también vemos que en el capítulo que vimos anteriormente, en el 15, que como no se pusieron desquitar los filisteos con Sansón, ellos quemaron a su prometida y al papá de la novia que iba a ser entregada. O sea, como no lo pudieron agarrar a él, se desquitaron con otro. Como es típico, ¿va?, para el ser humano, cuando no puede hacer él justicia, hay alguien que pague los platos rotos, o como lo llaman teológicamente, tiene que haber un chivo expiatorio. Y eso fue el padre de la exprometida y la novia, y los mismos filisteos, que eran filisteos, la quemaron a ella, ¿verdad? Entonces Sansón estaba en Gaza, estaba ahí con una prostituta, y ya se quedó dormido Sansón, y todos los espías dicen, no, pues vamos a cerrar las puertas de la ciudad, porque era una ciudad donde había puertas amuralladas, entonces había puertas en la ciudad. No sabemos exactamente cuántas puertas había en Gaza, pero las puertas eran enormes y muy fuertes para que pudieran resistir las batallas o los ataques de los enemigos. Entonces dice que Sansón se quedó dormido hasta medianoche y se despertó, y se dio cuenta que lo querían atrapar los filisteos, y huyó, pero como la puerta estaba cerrada con cerrojo y tenía candados, todo eso, arrancó la puerta y se la llevó. Arrancó la puerta y se la llevó y la cargó. La Biblia dice que fue hasta enfrente del monte Hebrón, una montaña enfrente del monte Hebrón. Estamos hablando que de Gaza al frente del monte Hebrón hay 60 kilómetros, hay 45 millas, es como de aquí a Nashville, que se llevó la puerta.
cargando Sansón con todo y pilares, o sea, con todo, y cuando dice pilares, está hablando del cuadro que sostiene la puerta. Entonces estamos hablando de una puerta que pesaba más de 600 libras. 600 libras, no hay moto que pese 600 libras. Entonces una moto, la más pesada, pesa unos 380 libras, imagínense. Entonces este Sansón tenía una fuerza increíble de llevarse esa puerta con todo y pilares o con todo el marco por 60 kilómetros, ¿verdad? Imagínense hasta dónde fueron a encontrar la puerta. Entonces, obviamente había un gran temor sobre él. Obviamente el precio de la cabeza de Sansón que subió, ¿verdad? Lo querían eliminar, ¿verdad? Y dice que la Biblia que en el 16:4, ¿verdad? Que después de esto Sansón se enamoró. Que era mujeriego, pero se volvió a enamorar, ¿verdad? Se volvió a enamorar. Vio una mujer muy hermosa del Filistea que se llamaba Dalila. Dalila quiere decir delicada o débil. Ese es su nombre en hebreo, quiere decir eso. Samson quiere decir, muchos dicen que el que sirve a Elohim, pero eso es mentira. Samson viene de la palabra como fuerza radiante o fuerza del sol. Esa palabra viene de la palabra de Samson. Entonces se enamoró de Dalila. Entonces los filisteos se dieron cuenta, mira, cayó redondito. Mira, Dalila se trae cacheteando las banquetas a Sansón. Dice, vamos a ofrecerle dinero a Dalila para que nos entregue, para que sepamos cuál es el secreto, dónde tiene esa fuerza escondida. Porque ellos se preguntaban dónde tiene esa fuerza escondida. A nadie se les pasó por la cabeza que la fuerza no era de Sansón, la fuerza era de Dios. Entonces le ofrecieron a Dalila, te vamos a dar dinero, ¿ah? El nacimiento de Sansón fue profetizado por un ángel. La historia es muy importante para conocer cómo Dios hace su voluntad. Eso es lo que tenemos que aprender a través de esta predicación de este personaje bíblico, ¿verdad? No tomar los ejemplos de qué hizo Sansón, qué no hizo Sansón. Yo voy a ser como Sansón mujeriego, yo voy a ser como Sansón, no me voy a dejar cortar el pelo. No, esa es una teología barata. Tenemos que aprender la voluntad de Dios, el plan de Dios, qué quiso hacer Dios, qué quiso liberarlos otra vez. Porque ¿sabe cuánto tiempo los filisteos estuvieron en cautiverio con los filisteos? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel estuvieron 40 años. Porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios. 40 años. O sea, para Dios no hay tiempo. O sea, cuando Dios te castiga, no crea que hay una semana sin tele, un día, Dios te puede decir así, 40 años, ándale para que se te quite. 40 años los castigó. Entonces ya vino Sansón, ¿verdad? Entonces dice, Nazareo y Nazareno, ya lo explicamos qué es, ¿verdad? Pero Sansón fue dedicado enteramente a Dios, ¿verdad? Tenía una señal de consagración, se le llama voto, una señal de consagración, porque ¿cuál era la señal de los israelitas en ese entonces? La circuncisión. Pero un nazareno tenía esa señal que no se cortaba el pelo y no comía cosa inmunda, no tomaba alcohol o vino y mucho menos tomaba cerveza o sidra, ¿verdad? Entonces, el número 6 nos explica las condiciones del nazareo. El número 6 nos explica cuáles son los requisitos para que tú hagas ese voto, ¿verdad? Yo no sabe cómo veo yo los nazareos. Los nazareos los veo yo como religiosos, que ellos tienen que hacer votos para agradar a Dios, tienen que hacer cosas para agradar a Dios, tienen que abstenerse cosas para agradar a Dios. Pues, yo veo la diferencia entre nazareo y nazareno, porque el que es nazareno es obviamente porque Jesús está dentro de usted. ¿Se fija la gran diferencia entre nazareo y nazareno? Nazareno, cualquiera puede ser religiosamente nazareo, pero no nazareno. Entonces vemos que Dios dotó a Sansón con una fuerza sobrenatural, que nunca fue una fuerza humana, no muscular, porque lo pintan así bien como que levantara pesas Sansón, no, era un hombre común y corriente, dice la Biblia que era un hombre común y corriente, pero tenía una fuerza 1000 veces más mayor que sus enemigos y los enemigos de Dios. Imagínense, a Sansón se le ponía un gigante de esos que había en esa época, un gigante, y dice, a ver, unas fuercitas, Sansón, y Sansón llegaba y entonces, wow, todos le quedaron, ¿dónde sacó la fuerza ni músculos tiene?
Entonces no venía de los músculos. Entonces ese era un enigma para los filisteos porque no sabían de dónde procedía su fuerza y cómo esa fuerza, pero sí sabían que su fuerza venía, pero no sabían cuándo atacarlo a Sansón. Bueno, entonces los 5 príncipes de los filisteos, dice la Biblia que la historia de Josefo, dice que había 5 príncipes, le ofrecieron 1100 ciclos cada uno. Entonces 1100 ciclos por 5, imagínense cuánto dinero es, son más de 6000 ciclos. 6000 ciclos equivale a 16 años de salario en esa época. 16 años, y tú ganas un ciclo al día, 16, y eso ganabas bien, 16 años de salario le ofrecieron a Dalila por entregar a Sansón. ¿Verdad? Sí, son 6,000, son 100,000, si son 100,000 por 5, son 5,000, y 100 por 5, 100, 6,000. 5,500, bueno, lo dejamos en 5,500 cerrados. ¿Ah? Entonces en Jueces 16:7 dice que entonces Dalila le empezó a decir: mira, si tú me quieres, si tú me amas, dime tu secreto, dime tu secreto, dime tu secreto, dime tu secreto. Entonces, como él estaba enamorado de Dalila, le empezó a decir: bueno, pues mira, si me atan con 7 mimbres verdes que no estén enjutos, no me podré desatar. Entonces ya se quedó dormido Sansón, ¿verdad? Entonces los mimbres verdes son como los que usan para hacer canastas. Son unas tiras o unos lazos muy pequeños que usan como para hacer canastas o hacer un petate en muchos países para tejer, ¿verdad? Entonces, pero tenían que estar verdes. Entonces engañó a Dalila consiguió eso, lo amarró, pero cuando vinieron los filisteos, Dalila dijo: ya te cayeron, Sansón, y él se paró y se rompió los mimbres como si nada, porque pues, un mimbre hasta yo lo puedo romper. Entonces Dalila se enojó con él. ¿Ah? Dijo: ¿sabes qué, Sansón? Ya no te doy de cenar. ¿Ah? Tú no me amas realmente, tú me tienes que decir cuál es tu secreto, cuál es tu secreto, cuál es tu secreto. Y se burló 3 veces de ella. La primera vez se burló que tenía que él ser atado por los miembros. Segunda vez dijo: no, pues tienen que ser cuerdas nuevas. Bueno, pues ahí tienen a Dalila y yendo a la ferretería local del pueblo para comprar cuerdas nuevas, ¿no? Porque pues a lo mejor había cuerdas viejas donde vivía, pero tenían que ser cuerdas nuevas, y fue a comprar unas cuerdas nuevas, amarraron a Sansón y le dijeron: te cayeron los filisteos, Sansón, ¿qué vas a hacer ahora? Y se desató él como si fueran agua, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces vemos que se burló 2 veces de ella. Tercera vez que se burla, dice: bueno, pues ahora mira, hazme unas trencitas. ¿Ya? Eso significa jedajas. Jedajas quiere decir como lo que hacen unas trencitas. Hazme 7 trencitas, pero házmelas con tela y las puntas las amarras a una estaca y ya no va a poder zafar de ahí, ¿verdad? Y entonces ahí está Dalila tejiéndole las trencitas, ¿verdad? Sansón, y las amarra a la estaca, las puntas de la tela que sobra las amarra a la estaca, pero ¿cuál? Lo engañó Dalila de nuevo, y se libera de los filisteos una vez más. Sansón es como que se burlaba de los filisteos, se burlaba de su esposa, su amante, lo que fuese Dalila, porque nunca se casó, o su querida, y se burlaba de todo el mundo. Era un personaje que se burlaba de todo el mundo. Decía: al fin que Dios me va a dar el poder para librarme, yo me burlo de ellos. Y ya al último dice: ya, si me quieres de verdad, dime la verdad, esa es tu última oportunidad que yo te doy, si no te dejo. ¿Cuál es tu secreto para que tú retengas tu fuerza? Pues digo: pues bueno, pues yo soy nazareo y no se tiene que pasar navaja sobre mí. El día que pase navaja sobre mí, yo voy a perder mis fuerzas. Entonces la burla fue mucho más ya. Muchos no entienden este concepto. Muchos entienden: no, pues ella descubrió el secreto y lo rapó. No. El enigma está que Dios se enojó porque
porque era un símbolo de Nazareno, el pelo. Él sí podía tener un comportamiento pésimo, pero tenía seguido teniendo la greña larga. Pero se burló de Dalila, Samson, y se burló de Dios diciendo, pues rápame, al fin yo voy a tener la misma fuerza siempre. Pero ¿cuál fue la sorpresa de Samson cuando le cortó esos siete chongos que tenía, esas 7 trenzas que tenía? ¿Verdad? Adelita se quedaba corta con Sansón, porque Adelita nada más tiene 2 trenzas, y tenía 7 trenzas. Y dijo, Sansón, los filisteos te cayeron. No hay problema, dijo Sansón, se paró algo ya con pelo. ¿Qué dijo Sansón? Ahora ya tengo un nuevo look. A lo mejor me caen más mujeres. Dice, me voy a liberar como las otras veces. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el Espíritu de Dios lo abandonó. Y le cayeron a Sansón. Le cayeron a diestra y siniestra, le dieron hasta palo, le sacaron hasta los ojos al pobre, todo por irse a cortar el pelo. Entonces tenga mucho cuidado con quién se corta el pelo usted. ¿Por qué? Porque puede haber consecuencias. Y si usted tiene una barbería, una estética, no le ponga Dalila, por favor, porque mucha gente no va a querer ir de ahí. Entonces vemos que en Jueces 16:20 dice, no sabiendo que el Señor le había apartado, se había apartado. El Señor había abandonado a Sansón. ¿Pero por qué abandonó Dios a Sansón? Porque era el propósito de Dios. No porque Dios es infiel, porque Dios siempre se mantiene fiel. No porque Dios se enojó mucho con Sansón, no, porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan, eso no lo entendemos. Dios tenía un plan, Dios continuaba su plan. Por más que Sansón se burlara de Dios, por más de que Sansón se burlara de Dalila, por más de Sansón que se burlara de los filisteos, Dios tenía a Sansón como una ficha de dominó, como de ajedrez, porque nadie puede ir contra la voluntad de Dios. Le sacaron los ojos a Sansón, lo llevaron a una cárcel que tenía un molino ahí, y dijo, ahora vas a empujar ahí el molino y vas a estar ahí castigado y vas a hacer lo que nosotros te digamos, porque nos has hecho mucho daño, a nosotros los filisteos nos has hecho mucho daño y tienes que pagar las consecuencias, Entonces Sansón empezó a vivir en el molino, darle la vuelta a esa roca, ¿va? Entonces se esforzó mucho porque pues no tenía las fuerzas que todo el mundo pensaba que él tenía, ¿va? Se tenía que esforzar como humano para darle la vuelta al molino. Pero un día se acercaba el festival de los filisteos para adorar a su dios. Uno de los dioses de los filisteos se llama el dios dragón. Entonces dijeron, bueno, pues ese es el dios dragón, si usted no lo conoce se lo presento. Bueno, el dios dragón es de los filisteos y es el mismo Satanás o el mismo Baal en otras culturas, es el mismo Dios, el Dios del maligno, el Dios malo. Entonces el Dios dragón lo iban a adorar, iba a haber una fiesta muy especial, todos iban a reunir en una gran edificación que los filisteos habían hecho, ¿verdad? Donde cabía casi todo el pueblo. ¿Por qué casi todo el pueblo? Porque los que vendían refrescos estaban afuera, ¿no? Pero todos cabían adentro. Entonces lo llevaron ahí a Sansón. Si usted no sabe el dios dragón, ya tiene sacerdotes filisteos. Y si usted no sabe, hay una gorra papal igual que la gorra del dragón, si usted no lo sabe, para que usted aprenda de dónde vienen esas gorras papales. Entonces los filisteos tenían sacerdotes dragones que tenían la misma gorra que muchos papas usaron en épocas pasadas, si usted no lo sabe. Entonces en Jueces 16:25 dice, vamos a llevarlo a la celebración del dragón, a Sansón, lo vamos a llevar ahí, y lo vamos a tratar como juguete. Porque yo me imagino a Sansón ya cuando no tenía ojos, no tenía fuerza, ya le estaba creciendo el pelo, pero la fuerza no radicaba en el pelo. Muchos por eso se confunden. Es que Sansón le vino las fuerzas porque le creció el pelo. No. Entonces dice la Biblia que lo agarraron como juguete. ¿Va? Yo me imagino que Sansón en el molino le picaban con un palito y se reían de él y Sansón no podía hacer nada, no tenía fuerza, no podía liberarse
de las cadenas donde lo tenían a ellos. Entonces lo llevaron a ese gran salón y lo pusieron entre las columnas para que él fuera un juguete. La palabra juguete que usa las Sagradas Escrituras dice como un bufón, si usted no lo sabe, como un payaso, para que toda la gente se riera de él. Entonces Sansón pasó de juez a payaso. ¿Sabía eso? Sansón pasó de juez a payaso porque todo el mundo se iba a reír de él, le iban a aventar comida, le iban a hacer chistes, porque la gente echaba fruta o verdura a los bufones en ese entonces. Entonces iban a burlar, a mofar de él como un payaso. Pero Sansón le dijo a uno de los mozos, ¿no? Porque obviamente no tenía ojos y lo tenían que llevar, ¿no? Porque Sansón no era muy diestro con el palito, ¿no? Como los ciegos hoy en día, ¿no? Lo tenían que llevar de la mano a donde. Dice, déjame apoyarme en los muros, ¿va? Porque estos muros están muy, no veo, me tengo que apoyar. Entonces le dijeron los mozos, mira, aquí pon tu mano, aquí pon la otra. Entonces él vio que eran los muros donde estaba sentado todo el edificio. Sansón los pudo percibir, Sansón los pudo palpar. Entonces le rogó al Señor. Pero fíjense la oración de Sansón, eso es lo más importante. Sansón en 16:28 le clama a Dios, pero fíjese cómo le dice a Dios, Dios, hagas tu voluntad, ¿no? Dios le clama a Sansón diciéndole, acuérdate de mí ahora, esfuérzame. O sea, esfuérzame es que se metiera la fuerza que él sentía cuando el Espíritu Santo se metía dentro de él. Te ruego, solamente una sola vez, como el cafetín que tuvimos, solo le pido a Dios. Sansón también le dijo a Dios, solo le pido a Dios, que me des fuerza una sola vez. Pero fíjese bien, como dice en el 16:28, para que yo tome venganza por mis dos ojos, aunque yo muera, para que yo tome venganza. Fíjese que a pesar de que ya le habían sacado los ojos, a pesar de que ya el Espíritu de Dios se había alejado de él, a pesar que ya era un esclavo, estaba encadenado en el molino, todavía tenía ese rencor, ese odio y ese yo dentro Sansón. Sansón nunca dijo, hagas tu voluntad, Dios. Dice, dame fuerzas para desquitarme, que estos me sacaron los ojos, Señor. Dame fuerza para que yo me vengue mis ojos, Señor. Y así hay muchas personas hoy en día, si tú no sabes, si tú no te has dado cuenta que muchas personas oran por sus propios propósitos, oran por su propio bienestar, oran por su propio, para que ellos estén cómodos, para que ellos se puedan vengar, ellos puedan hacer su justicia. Nadie ora ni le dice a Dios, Dios, haz tu justicia. No, siempre cuando las personas tienden a orar, les dicen, Dios, me las hizo, me las paga, te lo pongo en tus manos. ¿Se fijan? Como no hay humildad. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios no da gracia a los soberbios, sino Dios da gracia a quién? A los humildes, ¿verdad? Nos dice en Santiago. ¿Y qué es humildad? Humildad es aceptar la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es? Si ya me sacaron los ojos. ¿Sabes qué es? Si la regué, fui mujeriego. ¿Sabes qué, Dios? Si desobedecí a mis padres y me quise casar con esta mujer filistea, si encendí todos los graneros, Dios, que se haga tu voluntad esta vez y no la mía. Que se haga tu voluntad. He cometido errores, he hecho lo malo ante tus ojos, he pecado contra ti, contra el cielo, Dios, haz tu voluntad. ¿Sabía que esa clase de oración es la más efectiva que hay en el universo? Pedirle a Dios que se haga la voluntad de Él y no la tuya. Pero Dios siguió obrando, ¿va? Dios siguió haciendo la voluntad de Él. ¿Usted cree que esa oración Dios la escuchó? No. Dios no escuchó la oración de Sansón. Pero dice que la fuerza de Dios cayó sobre él, el Espíritu Santo cayó sobre él. Entonces empezó él a mover esos muros tan grandes en el edificio, romperlos, y la gente empezó a espantarse, pero fue demasiado tarde que el techo se desplomó. Estamos hablando de un como estadio que había 2 pisos, había
dice que había 3.000 filisteos, pero está hablando de los hombres, 3.000 filisteos. Dicen muchos eruditos como Josefo, el gran historiador griego y judío, nos dice que probablemente en ese salón se encontraban más de 18.000 gentes. Y Dios aplasta a los filisteos de esa forma y los termina esos 40 años de sometimiento de Israel, porque se cumple la voluntad de él y no de Sansón. Se cumple el plan de Dios. ¿Se fijan? Pregunta, ya vamos a terminar. Pregunta para todos y los que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Sansón fue salvo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque se le metió el Espíritu Santo. Aunque se le metía y se le salía, fue salvo. Pero hay algo muy importante. Cumplió la voluntad de Dios. No como él quiso, sino como Dios quiso. Por eso el apóstol Pablo un día dice: yo me quiero ir a España, yo me quiero ir a Roma, yo voy a ir a Roma, pero primero me voy a las fiestas de Jerusalén. ¿Qué hizo Dios? Mandó a Pablo esclavo, pero llegó a Roma. Muchas veces no es nuestro plan, pero es el plan de Dios, pero Él sigue haciendo su voluntad. Es lo más indispensable que tenemos que aprender, esto del personaje enigmático de Sansón, que Dios siempre hace su voluntad. Entonces Sansón fue salvo, no hay duda alguna. Un día a lo mejor tú y yo lo veremos allá en el cielo, ¿verdad? Y hasta a lo mejor nos vamos a reír. Tú eres Sansón, y viene así bien flaquito. Tú eres Sansón, y así de chaparrín chiquito. Y tú destrozaste un león, ¿cómo lo hiciste? Un día vamos a tener ese gozo. Porque acuérdense, Dios da gracia a los humildes. Cuando tú tienes gracia, todo lo ves de otro color, todo lo ves bien. Ves la luz de Dios en todo lo que tú ves. Eso es lo más importante, que Dios derrame su gracia y su misericordia todos los días en ti. Bueno, sabemos que Sansón fue un personaje enigmático que Dios lo usó. No trates de imitar a ningún personaje bíblico, no trates de imitar a Sansón, no trates de imitar al rey David. Me vais a decir, el rey Salomón tenía 900 mujeres, yo también. No trates de imitarlo. Todos jugaron un papel especial para Dios, para que llegase el Mesías prometido y nosotros fuésemos salvos. Pero hay una solución. Podemos estar con Dios una eternidad, podemos ser parte de la familia de Dios, podemos ser una nueva criatura. El Espíritu de Dios puede caer sobre ti, pero esta vez para siempre, por una eternidad, como cayó en Sansón. Y eso es creyendo el Evangelio de Gloria. El Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. El apóstol Pablo nos dice lo que nuestro Señor Jesucristo le dejó a él. Y nos dice el apóstol Pablo: si crees, eres salvo; si no, has creído en vano. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él se puso como propiciación nuestra en nuestro lugar, derramando su vida y su sangre, y tenemos que tener fe en esa preciosa sangre, nos dice en Romanos 3:25. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz, habrá un poder sobrenatural más fuerte que el que cayó en Sansón, porque este va a ser eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En la iglesia de Dios dice: amén. Amén. Que Dios lo bendiga.